de Justicia de la provincia y también otros referentes del ámbito provincial, hablando de las medidas que se van a tomar con respecto a la quema indiscriminada de diferentes campos que después lamentablemente culminan en incendios fragorosos que pueden lamentablemente poder arrasar, digamos, con diferentes puntos de la provincia, grandes extensiones y también cultivos, animales y hasta algunos hogares de alguna familia. Así que estamos en contacto con el señor Roberto Rojas, que estuvo acá por esquina en una oportunidad, dando a una charla, digamos, informativa con respecto a este tema, el tema de los incendios forestales. Don Roberto, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quería que nos comente cómo ha sido esta puesta en marcha, digamos, de un control más exhaustivo con el tema de los incendios forestales, ¿no? Porque estamos viendo lo que está aconteciendo en diferentes puntos de la provincia, habida cuenta de la sequía que hay. Sí, como vos dices, estamos en una situación bastante compleja desde el punto de vista de la ocurrencia, la propagación y los daños que están produciendo los incendios en la provincia, los incendios rurales principalmente. Y nosotros lo que detectamos es que hasta el mes de junio aproximadamente las cifras venían en números más o menos normales, digamos, para esta época del año. Y a partir de ahí, por falta de precipitaciones, comenzaron a subir prácticamente de manera crítica la cantidad de focos y la superficie afectada, ¿no?, por los fuegos en toda la provincia. Si bien esto es una situación regional, ¿no?, las provincias del norte argentino y del centro también están en una situación similar o mucho peor, incluso algunos Corrientes. La realidad en Corrientes es que tenemos mucho material combustible, mucho pasto que se acumuló de las lluvias del verano anterior y las altas temperaturas. Y este año con los fríos, en otoño e invierno, se secaron esos pastos y bueno, estamos teniendo esta situación. Lamentablemente tenemos que este año lamentar pérdidas de una reserva que se quemó aquí cerca de Corrientes, los daños al experimental del INTA, 2.000 hectáreas forestadas que se perdieron en lo que va del año y cerca de 700.000 hectáreas de pasturas, de campos naturales, digamos, afectados de alguna manera por el efecto del fuego. También bosques nativos, ¿no?, sucumbieron ante las llamas. Sí, así es. Tenemos un registro de 500 hectáreas, incluso en algunos lugares inaccesibles donde ni siquiera con vehículos se podía llegar, digamos, una situación lamentable. Así que, bueno, esa es la situación, digamos. Tenemos también una cantidad de postes de tendido eléctrico quemados principalmente por los fuegos de banquina, ¿no?, que se originan en los costados de las rutas, además de algunas maquinarias pesadas como tractores que se estaban usando para el combate y lamentablemente no fueron alcanzadas por la llama y se perdieron totalmente. O sea que también algunos elementos que se utilizaban para combatir el fuego ahora quedaron inutilizados. Sí, así es. Tenemos el caso de Virasoro, un tractor de gran porte, un tractor bastante grande, y en la ciudad de cerca de Paso de los Libres tuvimos una situación similar, dos casos parecidos. Incluso en algunos lugares, debido a la extrema sequía, digamos, que estamos pasando, cortocircuito en una maquinaria terminaron originando, digamos, un fuego dentro de una forestación que después terminó causando daños mayores, digamos, incluso en la forestación y saliendo del campo. Sí, acá en cercanías de esquina, en Malvinas, bueno, hubo el incendio de gran parte de lo que era un aserradero en el lugar y también, bueno, las llamas fueron tan intensas que, bueno, se llevaron con el incendio también varias hectáreas de campo, parte de una forestación también, y además lo que son los postes de los alambrados, ¿no?, que muchas veces eso deja a los animales un poco desguarecidos y también provoca daños de esa naturaleza. Sí, es así, digamos, lamentablemente. Este es el tercer caso, digamos, de un aserradero afectado. Tenemos un caso similar en Santa Rosa y otro en Santa Lucía.
Y lo que decía respecto a los alambrados, sí es una situación, la verdad que lamentable, porque tiene un costo muy alto hoy la reposición de alambrados, incluso en algunos lugares las pérdidas de mangas y demás, digamos, equipamientos de madera que se utilizan y que tienen un valor bastante importante, digamos, para el productor en el momento de la reposición. ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer hoy por hoy, don Roberto, para trabajar en combatir esto? Porque se habla muchas veces de que no es fruto, digamos, de la naturaleza propiamente dicha en muchos casos, sino también es fruto por ahí de la intencionalidad que pueda haber en la quema de algún campo para que se renueve el pasto, o quizás en la quema de algún tipo de residuos, una especie de negligencia que pueda tener algunas personas que en el intento de poder quemar, digamos, esos pastizales secos para que nazcan nuevos brotes, por ahí produce este tipo de incendios. Sí, es así, digamos, nosotros la gran mayoría de los casos, si bien hay algunos casos que son accidentes, pero la gran mayoría de los casos son negligencias que están relacionadas con, por ahí, querer renovar una pastura en un momento no oportuno, digamos, y utilizando el fuego, una quema de residuos, un fuego en una banquina, digamos, son situaciones que lamentablemente suceden. Y bueno, la principal causa, digamos, es la causa humana, digamos, la primera causa que nosotros detectamos a la hora de relevar, digamos, estas cuestiones. Y creo que lo más importante que podemos hacer es la concientización, la prevención de evitar el uso del fuego en estas condiciones. Digamos, creo que si nosotros logramos una conciencia y llegar a la mayor cantidad posible de gente, digamos, en ese sentido, te agradezco que vos con tus medios y toda la gente que se ocupa, digamos, de ayudarnos a difundir estas cuestiones. Creemos que cuando más podamos llegar a la sociedad y concientizarla del riesgo que significa prevenirlo, de que un fuego en cuestión de minutos puede ser algo incontrolable y puede poner incluso en riesgo la vida de personas, creo que cuando más podamos difundir esto, vamos a estar dando un paso adelante en la prevención. Don Roberto, también usted aquella vez que visitó Esquina habló con los bomberos y ellos hablaban también de lo que es la capacitación de los mismos para combatir estos fuegos intensos, también lo que tiene que ver con los elementos que pueden sumar, digamos, los distintos cuarteles para combatir un fuego de esta naturaleza que, como usted dice, a veces es o se torna un poco incontrolable. Digamos, también esto se va a debatir en el futuro para ver cómo se puede hacer para que todos los bomberos, digamos, voluntarios en la provincia tengan, digamos, algún tipo de capacitación un poco más exhaustiva en estas cuestiones y para tener los elementos, digamos, para utilizarlos en estos casos. Sí, así es, digamos, si bien nosotros en la provincia los cuarteles tienen gente capacitada con mucha experiencia, siempre la capacitación es necesaria porque hay equipos nuevos, equipos más modernos, la tecnología se suma, digamos, en la ayuda del combate, pero sin duda que es un trabajo que es a largo plazo, un trabajo que hay que hacerlo en forma constante todo el tiempo, tratar de ir mejorando y dotando a los bomberos de los recursos que necesitan, digamos, recursos en materiales para combate, lo que es tecnología para poder trabajar, digamos, en la prevención y el combate. Así que bueno, todas las cosas sin duda hay mucho por hacer y bueno, hoy eso fue el compromiso de los ministros de producción y de seguridad que estuvieron en la conferencia de prensa, digamos, por orden del señor gobernador, digamos, que está está siguiendo de cerca, digamos, toda esta situación y está poniendo a disposición, digamos, los recursos para que podamos avanzar y en lo que es todo lo que sea para la prevención y el combate, ¿no? La última que le hago, señor Roberto, es con el tema también de las multas que pueden llegar, porque hoy el ministro hablaba justamente de eso, de endurecer las penalidades, las sanciones para aquella gente que provoque justamente estos incendios
Entonces de esa manera tratar de frenar un poco la imprudencia muchas veces que tiene mucha gente, o la falta de cuidado, la falta de concientización, porque puede provocar el comienzo de un incendio que después es incontrolable y puede producir una tragedia, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta, digamos, que el uso del fuego así en forma indiscriminada y sin autorización, como se hace muchas veces, puede tener consecuencias penales, por un lado, y por otro lado, la ley de fuego, digamos, nosotros con la reglamentación, con la nueva reglamentación que hay de Nación y de la provincia, nosotros tenemos un sistema que está detectando, digamos, las quemas por medio de fotografías satelitales, y bueno, después le llegan las multas a los productores. Lamentablemente, digamos, porque no es algo agradable, digamos, para nosotros, pero bueno, es lo que hay que cumplir, digamos, la ley hay que cumplirla, y así es como se está trabajando, ¿no? Con fotografías tomadas desde satélites. Diariamente se están confeccionando y enviando las multas a los campos donde se observan quemas sin autorización, o bien quemas en esta época, digamos, donde están prohibidas por las condiciones meteorológicas. La multa le cae al propietario del campo, ¿no? Al propietario de la chacra, lo que sea. Sí, así, digamos, nosotros por la información de catastro tenemos los datos, digamos, de los propietarios, y la multa le llega a los propietarios. Son una especie de fotomultas, sí, que llegan. Lamentablemente, en algunos casos nos encontramos con situaciones donde por ahí el propietario del campo no vive y tiene por ahí personal que no está informado de la situación o no se lo capacita para que esté atento, digamos, a este tipo de cuestiones. Y bueno, por ahí el dueño de la propiedad se entera en el momento que le llega a su domicilio la multa, ¿no? Bien. ¿Se piensa ver una recorrida por la provincia también, nuevamente, don Roberto, en algún momento? Sí, nosotros estamos saliendo, lamentablemente, este año estamos un poco más restringidos por la cuestión sanitaria, pero estamos en comunicación con el municipio, con el consorcio de Esquina, digamos, estamos en comunicación permanente, y bueno, ojalá dentro de poco se pueda, aunque sea, normalizar un poco la situación sanitaria para que podamos hacer las capacitaciones presenciales como hicimos en algún momento cuando teníamos el avión en la pista del aeroclub. Uh-huh. Bueno, con respecto al avión no lo tenemos aquí, pero hay algunos aviones que están en la provincia, digamos, dispuestos por alguna alternativa, que tengan que aparecer, que tengan que trabajar en algún momento crítico. Sí, mira, ahora nosotros en la provincia no tenemos aviones hidrantes, eso es un reclamo que se le hizo a Nación, hoy justamente el ministro hablaba de eso. Hay 3 aviones pedidos para la provincia de Corrientes, estaría llegando uno para la zona noreste, y esperemos que en breve se normalice la situación, este intercambio que estaría sucediendo del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Ambiente de las cuestiones relacionadas con el fuego, a partir de lo cual se puedan agilizar las contrataciones de los medios aéreos y el envío a las provincias. Bien. Don Roberto, muchísimas gracias como siempre por su buena predisposición para dialogar con nosotros. Esperemos que lo tengamos por acá por Esquina en algún momento cuando esto se mejore, el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por su atención y estaremos en contacto en cualquier momento. Muy amable, que tenga buenas noches. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de Esquina, que sigan bien. Gracias, don Roberto. Roberto Rojas, señores, es el director de Recursos Forestales de la provincia. Señores, vamos a una pausa, ya volvemos en instantes con más información.